Y bueno, qué felicidad. Veo sala llena. De verdad me alegra mucho encontrarnos aquí nuevamente en estos espacios para hablar sobre paternidad efectiva, para hablar sobre crianza respetuosa, que estos espacios nos unen para hablar de lo que tal vez es muy importante en nuestra vida, ¿no? Y es nuestros hijos. Entonces me alegra mucho saludarlos. Veo muchas personas que están llegando nuevas a esta comunidad. Les damos la bienvenida. También veo algunas que ya vienen acompañándonos desde el año pasado, como John, como Diana B. Muchísimas gracias siempre por su lealtad. Y les agradezco muchísimo estar en este espacio. Bueno, para iniciar en este momento, primero quiero que hablemos un poco de las reglas. Vamos a tener micrófonos apagados a menos de que me acompañen en algunas observaciones. Les voy a pedir que estemos muy activos. Recuerden que este espacio es para comunicarnos como padres, para traer nuestras experiencias, tal vez nuestras inquietudes también, y que es un espacio de aprendizaje que se construye a través de la opinión de todos, ¿no? Entonces es muy importante que estemos muy activos en este proceso. Este año venimos con un nuevo proyecto llamado Papás sin Sentido, Consentido. Papás con Sentido es un proyecto que busca hacer comunidad, hacer una comunidad de papás, que hoy ya somos una comunidad, más o menos estamos conectados 32 personas, somos una comunidad que busca cambiar nuestro patrón en la forma de crianza. Y eso genera algo diferente en nosotros, eso genera una intención diferente en nosotros. Y bajo esta premisa, bajo esta necesidad, empezamos a crear este programa de Papás Consentidos aquí en la ciudad de Bucaramanga, que busca crear talleres prácticos para desarrollar la crianza respetuosa. En un momento de mi vida yo estaba, digamos que en pandemia, en casa, bueno, encerrados, empecé a tener esa presión de casa, de los niños, de mi pareja, del trabajo, de la situación global, tal vez digamos que la economía no estaba muy bien, y yo empecé a buscar un montón de información, cómo acompañar de pronto mejor los procesos de mis hijos. Tenía el tiempo porque estaba en casa, pero además tenía la necesidad de conectarme con mis hijos, sobre todo con mi hija mayor, que en esa época tenía unos 6 añitos. Y yo sentía que estaba empezando a traer o a replicar el patrón reactivo de mi casa. Entonces yo sentía la necesidad de conectarme con mi hija de forma diferente, pero no sabía cómo. Entonces empecé a estudiar, a leer, a buscar por Facebook, a buscar por Google, a buscar muchísima información, y me nutrí de mucha información en esa época. Y sentía que estaba ganando terreno en este tema de la crianza respetuosa, pero cuando yo aplicarlo, cuando sucedía algo, cuando pasaba una situación específica con mi hija, pues se me olvidaba toda la información, ¿no? Entonces, en mi patrón reactivo, que además se activa inconscientemente, me volví a hacer, gritar, a llegar a veces a los golpes, al estrés de la situación, pero sobre todo a reaccionar. Y entonces todo lo que yo había leído se quedaba en ese momento en la situación olvidado. ¿Por qué? Pues porque era mi patrón el que reaccionaba. Entendí después de trabajar en esto que lo que me hacía falta era practicar, era empezar a pasar esta información de la mente al cuerpo, empezar a actuar a través de la información que estaba adquiriendo. Y fue ahí cuando logré como encajar un poco lo que escuchaba, lo que veía, en encajarlo con mi forma de actuar. Y pues les cuento esto, que es un poco parte de mi historia de cómo llegué aquí a trabajar en este espacio, para llegar al objetivo de esta reunión. El objetivo de esta reunión es hablar sobre los 4 pilares que conforman un papá consentido, que son disciplina rítmica, comunicación asertiva, estilos comportamentales y inteligencia emocional. Y digamos que esos 4 pilares juntos crean este papá consentido que busca
fortalecer su relación con sus hijos, pero además busca desarrollar una crianza respetuosa y busca educar a su hijo a través de la inteligencia emocional y no a través del patrón reactivo que de pronto, con el que de pronto fuimos educados nosotros mismos. Entonces, pues, el objetivo es hablar sobre estos 4 pilares, que este taller nos sirva para tener un abrebocas de lo que será el taller práctico que realizaremos en la ciudad de Bucaramanga el próximo 18 de marzo, y que nos llevemos una información vital sobre cómo avanzar en este proceso de educar respetuosamente a nuestros hijos. ¿Listo? Bueno, vamos a ver, estamos aumentando un montón el número de personas que ingresan. Quiero saludarlos, que me saluden, que me cuenten desde dónde se conectan. Veo a Nini. Muchas gracias, Nini, por acompañarme en este espacio. Pero voy a tener una pausa pequeña aquí porque también veo muchas personas que no conozco. Y en ese sentido, pues quiero conocerlos, pero también que me conozcan. Bueno, mi nombre es Alejandra González, yo soy directora del proyecto SOCA Kids, que es una fundación que trabaja inteligencia emocional con niños y adolescentes. Soy docente de inteligencia emocional en el Colegio Los Cedros, aquí en Bucaramanga, y soy coach ontológico profesional. Toda esta información, que al final sigue siendo información, más allá de eso, soy mamá de 2 hijos, y soy una mamá que ha buscado desde diferentes medios, con diferente información, con diferentes mentores que me he encontrado en este camino, conectar mejor con mis hijos. Y ese es el objetivo que tuve y que tengo todavía, en conectar mejor con mis hijos. Y es ese objetivo que compartimos hoy todos los que estamos aquí reunidos. No necesariamente, como les contaba al principio, el hecho de que recibamos toda la información quiere decir que como arte de magia, esa conexión, esa armonía, esa disciplina que buscamos como papás se genera. Es un proceso, digamos, de paso a paso. Y cuando yo empecé este camino, lo empecé con una mentora mexicana llamada Gaby González, tal vez algunos lo han escuchado, y me metí a sus webinars, entraba a su comunidad, digamos que hice parte de este proceso muy bonito con ellos, pero me di cuenta que me sentía sola porque yo hablaba de un montón de cosas, de paternidad efectiva, que de crianza respetuosa, que de respirar las emociones, y a mi alrededor, mi entorno, no sabía de lo que estaba hablando. Es más, muchas veces me criticaban por esa forma de educar. No, es que tú le estás dando libertad, es que así no se educa, es que esa no es la forma, eso no sirve para nada, estás creando libertinaje. Entonces yo me sentía supremamente sola en esa necesidad de cambiar la forma de educar a mi hija y a mis hijos, porque ya mi bebé iba creciendo. Hoy en día mi bebé tiene 3 años. Pero a través de esa carencia, de sentirme sola en el proceso, decidí conformar una comunidad que hoy somos ya una comunidad sostenible, una comunidad que habla sobre sus problemas, que se colabora, que se cuenta, una comunidad que sabemos que no estamos solos, que estamos trabajando en pro de cambiar nuestra forma de criar a nuestros hijos y sobre todo de conectar con ellos, de mejorar nuestra comunicación con ellos, de sentir que acompañamos el proceso de educación, porque cada vez los retos son más grandes a nivel de formar niños, y asimismo, pues si somos una comunidad más grande, podemos cumplir con esos retos. Entonces, gracias a ustedes por ser parte de esta comunidad, bienvenidos a los que están ingresando por primera vez, y bueno, ya creo que vamos a empezar en materia. Listo, me cuentan que tengo problemas un poco con el video, pero ya están solucionados. Sí, ya me estoy viendo muy bien, me veo bien. Listo, muchas gracias. Buenas noches, Gladys, conectada desde Málaga. Gracias, Gladys, me encanta Málaga, muy amable por conectarte. Bienvenida a la comunidad SOCA. Bueno, entonces vamos a dar inicio a este proceso. Como les decía, vamos a hablar de los 4 pilares que conforman un papá consentido.
El primer pilar que vamos a hablar es de disciplina rítmica. Y yo creo que los que ya me conocen me han escuchado hablar un montón de este tema, de cómo instaurar una disciplina rítmica en la casa, de cómo mantener armonía en el hogar, de cómo hacer que mis hijos me obedezcan, de la diferencia entre la disciplina que de pronto nos enseñaron a nosotros, que era una disciplina más hacia la obediencia y hacia, digamos que moldear a los niños, y cómo ahora se ve un concepto más de disciplina desde el autocontrol, desde la responsabilidad de ellos mismos y desde el acompañamiento. Y esta disciplina rítmica habla más del acompañamiento en la instauración de límites y sostenerlos, que de esa obediencia o esa formación que tal vez vivimos casi todos los que nos encontramos en este espacio. Entonces, el primer pilar para ser un papá consentido es disciplina rítmica. ¿Cuál es el reto más grande que nos encontramos al hacer pues al instaurar un proceso de disciplina rítmica? Uno, que no entendemos cómo funciona, y dos, que no es muy fácil llevar de lo que leemos, de lo que aprendemos a la práctica. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en el taller que realizaremos, repito, el 18 de marzo en la ciudad de Bucaramanga, podamos hacer un proceso práctico de iniciar desde el código familiar, los límites que queremos instaurar en la casa, las rutinas, las consecuencias naturales de los actos de seguir o no, las líneas claras y la anticipación. Cuando yo fui capaz de bajar eso de información que tenía en mi cabeza, ponerlo en el papel y llevarlo a socializar con mis hijos y crear ya algo material, ahí entendí cómo funcionaba la disciplina rítmica. Antes de eso siempre era como, muy bonito, muy chévere, pero no funcionaba. O sea, mi hija no seguía su rutina, aún yo estaba detrás de ellos diciendo, no, hagan esto, por favor, o mandando cada espacio, cada momento, yo tenía que estar mandándolos a cada momento. Y solamente cuando pude llevar esto al papel, al cuerpo, a la acción, entonces se empezó a funcionar. Y la idea es abrirles este espacio de forma práctica para que con todo lo que ustedes quieran instaurar en su casa, con sus características, pues yo tengo un hijo, o dos, o tres, o en mi casa somos mi esposo y yo, o en mi casa soy solo yo, mi esposa y yo, no es que en mi casa está la abuela, el esposo, la esposa, entonces somos varios los que intervenimos en el proceso de crianza. Entonces todo eso genera, pues digamos, muchísima, no se conectan, ¿no? Desconexión en el hogar. Entonces cuando soy capaz de llevar esto a materializarlo, a hacerlo práctico, a sentarme, a darme un tiempo en mi rutina de parar, pensar en qué necesita mi familia, escribirlo y hacerlo, entonces ahí ya estoy creando una acción que cambia realmente o que genera una transformación real en la conexión de mi hogar, en la armonía de mi hogar. Entonces, es el primer pilar y lo trabajaremos en el taller pues de forma muy práctica. La idea es que todos ustedes salgan con una disciplina, un programa de disciplina rítmica instaurada para cada uno de sus hogares. Esa es la idea principal. Listo. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre disciplina rítmica, si me están escuchando bien, por favor déjenme oírlos, verlos. ¿Todos bien? Listo. El segundo pilar para ser un papá consentido es la comunicación asertiva. Y yo creo que esto es uno de los cambios más grandes y más difíciles a los que nos enfrentamos cuando queremos cambiar nuestro patrón reactivo. Nosotros usamos el no para nada y es porque hace parte de nuestro lenguaje. Entonces, no recojas eso, no hagas eso, no lleves, no saltes, no hables, baja la voz, no hagas tal cosa y no, 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 no. Y el no es casi como invisible para los niños, ¿no? Y para los adolescentes. Uno dice no y ellos entienden hasta tal cosa. No vayas a bajar eso porque se cae, lo bajan. No uses el celular, lo usan. No veas más televisión porque vas a llegar tarde, ves más televisión. Digamos que el no es como para ellos inversamente proporcional, es como haz todo lo que estoy diciendo que no. Entonces cambiar la comunicación
a llevarla a que ellos la escuchen realmente y la sigan, es una de las cosas más difíciles para desarrollar. A mí aún me cuesta mucho, pero es entrar en conciencia de cómo me comunico, cómo cambio del no al sí, cómo voy de no hagas tal cosa por, ¿me podrías colaborar con esto? No dejes el plato en la mesa, ¿podrías llevar el plato en a la mesa ya? ¿Sí? O sea, ¿cómo cambiamos esa forma de comunicar? Otro punto muy importante y sobre todo en el segundo septenio, o sea, de los 7 a los 14 años, que ayuda muchísimo a mejorar la comunicación, es que tengan la información completa. Entre los 7 y los 14 años ellos ya sienten como un proceso de crecí, ya soy adulto, ya soy grande, y el no tener la información completa les genera pues que no, como no se sienten validados, no sienten que son escuchados en casa, y entonces no siguen las órdenes. La información completa es bueno, vamos a ir a comer, vamos a hacer esto en este restaurante, vamos a ir después a comprar tal cosa y luego volvemos a la casa, ¿sí? Dar la información completa. Y no decir un minuto antes, nos vamos, ya apague las pantallas que vamos de salida. Pues eso a los chicos les choca un poco porque no saben lo que está pasando. Entonces, dar la información completa. También viene mucho desde el segundo septenio, de los 7 a los 14 o de los 7 para arriba, la verdad. Este tema de acompañar y no mandar es un tema que es muy, muy, muy fuerte en nuestro patrón, como en Latinoamérica, en Colombia, en Bucaramanga, es súper fuerte ese tema del mando, pero cuando logramos, en vez de mandar a acompañar, en vez de imponer, digamos que apoyar, eso genera una conexión con nuestros hijos invaluable. Y por último, no ser el papá policía, ¿no? Es dejarles claro cuáles son sus responsabilidades, cuáles son sus límites, y ya el mando no lo traigo yo, lo tiene la rutina. Entonces, ¿cuál es la idea en este segundo pilar? Durante el taller, ayudarnos a que a través de la práctica podamos cambiar esa forma de comunicación con el otro. No solamente es con nuestros hijos, es cambiar la comunicación con el otro. Y cómo ese cambio de mi comunicación, cuando yo cambio, mi hijo cambia y mi entorno cambia. Y esto pasa mucho porque ellos nos ven, ellos aprenden a través del ejemplo, ellos todo el tiempo nos están observando. Y cuando ven un cambio en mí, entonces generan un cambio en ellos. Y en este espacio quiero invitar a una mamita muy querida que de verdad admiro, quiero y valoro muchísimo para que me regale su testimonio sobre este proceso de lo que estamos hablando del cambiar. Cuando yo cambio, entonces mi entorno cambia. No sé si por ahí ya está conectada Laura para que te regale este espacio, para que nos cuentes cuál ha sido tu experiencia, eh, cómo te has sentido en el proceso que hemos llevado aquí en Soca. Lauren, si me escuchas, es que creo que tienes el micrófono apagado. Hola, Lauren. Ahí No, me escuchas. Ahora sí, ya. listo, sí, ahí te escucho. Así venía manejando, pero ya me bajé. Bueno, pues muy agradecida, Ale, por la invitación y por querer que les comparta el testimonio. Pues a todos los papitos que están conectados, quiero compartirles mi experiencia desde el momento que conocí a Alejandra. Yo tengo hijas, mis hijas son gemelas y estábamos pasando por una situación realmente muy, digamos, era una situación bastante retante, muy difícil, la verdad. Mis hijas estaban en el mes como de octubre, a punto de finalizar el año escolar y la verdad, emocionalmente, como a mitad de año se habían hecho autolesiones y estaban muy mal. Yo las había llevado a psiquiatra, estaban en psicología clínica. Y conozco a uno de los mentores, que es Ricardo Pineda San Juan, y mis hijas hicieron una terapia de hielo. Y en esa terapia, pues tuvieron de compartir. Mis hijas estaban que no querían participar. Alejandra también estaba participando del evento, también como, por decirlo así, como alumna. Y mis hijas se hicieron amigas, ella les colaboró. Y después las niñas, cuando terminó, que realmente fue una experiencia que concluyó en éxito gracias al acompañamiento de Alejandra ese día. Y Andrea, que era la persona que me había invitado, me dijo, mira, Lauren, ella trabaja con adolescentes y ella te puede asesorar.
y me puse en contacto luego con Alejandra y mis hijas realmente fueron, ellas las que me pidieron, sí, mamá, queremos que ella nos acompañe en el proceso, pues aparte que no era de psicología ni psiquiatría, sino la veían como una amiga y decidimos confiar en ella y en que ella les guiara en su proceso y pues hasta el momento lo hemos seguido haciendo y realmente pues han sido unos resultados y los cambios de mis hijas, ya nuestra relación ha mejorado muchísimo y ellas abrieron su corazón. Yo siempre he seguido como las instrucciones, todas las guías, digamos que Alejandra o las pautas que me ha dado y realmente tenemos un antes y un después y lo que yo buscaba realmente lo he encontrado, igual lo que yo le decía a Alejandra hoy. He invertido y he puesto mucho de mi parte porque al yo cambiar eso que ella nos está diciendo ahorita, la manera de dirigirme hacia ellas, no de prohibirles, sino teniendo una comunicación asertiva y simplemente es como cambiar el contexto, el lenguaje que uno utiliza para con ellos y siendo una amiga, pero colocando esos límites que anteriormente no teníamos y cuando yo me dirigía a ellos y perdía el control, yo siempre les gritaba, las amenazaba y terminaban haciendo todo lo que yo no quería que ellas hicieran, era lo que ellas hacían y obviamente fueron momentos y fue el año pasado un año de verdad que Dios me puso como esos ángeles en el camino para llevar un proceso realmente que ha sido muy exitoso y que hoy puedo decir y agradecer primero pues a Dios y a Alejandra que ha sido muy generosa. Y cuando ellas hicieron, ¿cuál taller fue el que hicieron las niñas, Alejandra, el año pasado en Empoderarte? Y ellas se hicieron empoderar. Ellas hicieron Empoderarte, pero después que ellas terminaron el taller de Empoderarte, pues ellas tenían una sesión una vez a la semana con cada una de ellas y en diciembre yo me fui de viaje para que ellas hicieran como esa reflexión y Alejandra las acompañó y realmente cuando yo ya regresé a pasar Navidad con las niñas tenían ya un cambio y ya solamente, digamos, yo como mamá les he acompañado en el proceso, pero este año ya lo que ha ocurrido, digamos, de que empezó su año escolar ha sido un año muy positivo y nuestra relación ha mejorado al 100%. Entonces, Alejandra, quería que yo les compartiera porque me decía que no todos los papás tienen los mismos resultados y es básicamente de pronto esto es lo que hay, que es constancia, disciplina, perseverancia, pero sobre todo sí o sí debemos invertir. O sea, a lo que de pronto todos los papás o las personas le damos prioridades a otras cosas y en lo que, digamos, yo veo que ha sido como el éxito y los resultados que hemos tenido hasta ahorita, es que cuando yo vi que las niñas no escatimé, o sea, que estaban pasando por esa etapa de la adolescencia y hoy más que sobre todo los niños están siendo como tan vulnerables por las redes sociales, o sea, es que ahorita son muchas cosas a las que ellos se ven enfrentados, entonces buscar como que esas herramientas para brindarles, entonces yo he invertido, la verdad, digamos, puesto como prioridad que ellas son mi proyecto más importante y las he acompañado en absolutamente todo, desde psiquiatría, psicología y con Alejandra, que es una excelente coach. Y sí, y seguimos con el seguimiento tanto escolar, académico como disciplinario, pero ya más acompañándolas en el proceso, no siendo, digamos, como esos policías, sino dejándolas ser. Y eso era algo que antes no las dejaba a las niñas, era ser ellas y disfrutar, digamos, su etapa. En este momento siento ya más tranquila, ya no tengo tanto miedo y las dejo que ellas tomen sus decisiones siempre y cuando pues tengan los límites claros y pues no nada, pues básicamente es como eso y los resultados se van viendo es con el tiempo. Yo antes de llegar con Alejandra, pues ya había invertido en psiquiatría, en psicología clínica, pero siento que también las había metido en Emaús, ellas hicieron también retiro de Emaús y todo, pero sentí que, digamos, que cuando entramos todos como familia a ser parte de la comunidad de Soca, fue lo que hizo como la diferencia, ¿no? Que ellas fueron las que eligieron y quisieron compartir y abrir su corazón
no como que viendo que Alejandra era una profesora o un especialista como lo que yo anteriormente les imponía a ellas, sino que ellas mismas fueron abriendo y ahí realmente han sido los resultados. Y pues ahorita seguimos con Alejandra y ella nos sigue acompañando en el proceso. Muchísimas gracias, Lauren, por tu testimonio. La verdad, sí, el proceso con las niñas ha sido espectacular y te invité a este espacio, uno, para reconocerte, reconocer tu trabajo, porque lo que tú dices es muy cierto y es la decisión de querer yo como papá cambiar. Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien, que nuestros hijos sean más obedientes, que nuestros hijos les vaya mejor en el colegio, que nuestros hijos se comporten de una manera diferente, pero nosotros mantenemos el mismo patrón, la misma forma de crianza, entonces no hay posibilidad de que ellos cambien. Y tú me has acompañado en este proceso de entender que cuando el papá es quien decide cambiar, cuando el papá es quien decide hacer algo diferente, entonces ellos que ven y aprenden por el ejemplo también quieren hacer algo diferente, también deciden cambiar, también cambian su patrón reactivo porque ellos también lo tienen. Si yo grito, pues ellos me gritan y digamos que es una forma de ellos entender que así se comunican con el mundo. Si esta es la forma que mi papá y mi mamá me están enseñando a comunicarme con el mundo, pues es la forma que yo lo hago. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que yo no quiero que mi hijo grite, pero nosotros le gritamos. No, es que yo no quiero que mi hijo diga groserías, pero nosotros decimos groserías. No, es que yo no quiero que mi hijo, yo quiero que mi hijo escuche más, pero el papá está pegado en el celular todo el día. Entonces, en este proceso que iniciamos el año pasado, que hemos tenido unos resultados espectaculares, pero también unos aprendizajes muy bonitos y eso es lo que vengo a hablar aquí, es el aprendizaje en comunidad, porque gracias a la experiencia con Laure, digamos que pude también yo aprender que si bien trabajo con niños y adolescentes porque esa es mi pasión, no puedo dejar afuera de este proceso a los padres. Debo trabajar también con ellos para que nos sumemos a la comunidad y para que haya una transformación real en ese hogar. Necesito a todo lo acompañe. Y me pasa mucho que también nos pasó en algún momento con Laura, en que entonces soy yo como mamá la que quiero cambiar, la que quiero hacer, la que quiero poner toda mi parte, pero de pronto no tengo a mi pareja o a la persona que me acompaña en la crianza de mis hijos en el mismo bando, ¿no? Entonces, yo quiero hacer, pero mi pareja o la persona que me acompaña a veces es la abuela, a veces es el tío, la tía, bueno, como sea que se conforme esa familia, no acompaña el proceso, entonces me detiene a la transformación y al cambio en mi hogar, porque si hay una persona que sigue siendo reactiva, aunque yo esté trabajando en cambiar, mi hijo va a seguir siendo reactivo. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es que podamos unirnos, pero no solamente una persona de casa, no solamente las mamás, no solamente el papá, sino que sea un acompañamiento, digamos que sea un acompañamiento real y un compromiso de toda la familia. A mí me pasaba muchísimo y me estará escuchando en este momento mi mamá que me está acompañando también en este espacio, y era que ella, como mi pilar de crianza, porque además aprendemos a criar y a educarnos desde nuestra mamá, ¿sí? Esas son como las pautas de crianza que tenemos, las traemos de nuestra mamá, de nuestra familia, y ella era muy reactiva a este proceso, entonces siempre me decía, no, se te van a salir de las manos, es que si tú no le das una palmada a tiempo no va a aprender, es que así no se hace, es que tú no puedes ser amiga de tus hijos. Y digamos que ella siempre estuvo un poco reactiva a este proceso, pero cuando empezó a compartir un poco más en la armonía del hogar, cuando empezó a compartir un poco más en la rutina, cuando empezó a acompañar un poco más, ya no desde tan afuera, sino más cercana, cuando mi hijo de 3 años le pregunta, Ita, mamaita, le dice mamaita, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Por qué estuviste triste? Cuando él empieza desde los 3 años a hablarle, a preguntarle por sus emociones, ¿por qué te enojaste hoy? Entonces ella se da cuenta que sí hay un cambio y que sí hay un proceso. Y hoy en día, pues ella es una de las personas que me apoya, me acompaña y me ayuda
a seguir creciendo en este proceso de crianza respetuosa. Entonces, tal vez si ustedes sienten que a su lado, que las personas que los acompañan no están todavía muy convencidos de que este es el modelo de crianza que debemos instaurar, no se preocupen. No se preocupen porque lo están haciendo bien. Uno, dos, porque somos un montón de papás que ya estamos metidos en esto, que el movimiento de crianza respetuosa es un movimiento a nivel mundial. Y tres, porque son esos resultados que generamos día a día los que van convenciendo a esas personas. Pero también podemos invítenlos a estas charlas, a estos webinars, invítenlos al taller de papás consentidos, inviten a esas personas que los acompañan en la crianza de sus hijos, abuelos, esposos, esposas, para que se metan en este barco y se den cuenta que no solamente es un proceso de hacer que el niño haga o no haga, o de cambiar esa forma conductual de mi hijo, sino es un proceso de transformación empezando por mí. Porque cuando yo cambio, mi mundo cambia. Entonces, esa es como la llave secreta de iniciar este proceso de paternidad efectiva. Y nos vamos con el tercer pilar, y este pilar es un pilar muy poderoso porque me ayuda a descubrir qué tipo de papá soy, pero además qué tipo de hijo tengo. Y aquí les voy a pedir que me acompañen con mucha atención y si tienen alguna duda me pueden escribir, pueden alzar la manito, pueden hablar, abrir su micrófono, porque este espacio es un espacio para que podamos ir, digamos, obteniendo herramientas para saber qué tipo de hijos tenemos y qué tipo de papás son. Y es estilos parentales. Tenemos 3 estilos parentales y 3 estilos de personalidad, por así decirlo, con nuestros hijos. Entonces, tenemos el hijo fuerza, el hijo cooperación y el hijo seguridad. Y yo les voy a ir dando algunas características y se van a dar cuenta que tal vez en casa tienen alguno de estos características sus hijos y que claramente no son iguales, ¿no? Si yo tengo 2 hijos y en mi casa tengo una hija cooperación y un hijo fuerza, o sea, totalmente diferentes. Pero bueno, empecemos. El hijo fuerza. El hijo fuerza son estos chicos que desde muy pequeños son súper voluntariosos, que hablan fuerte, que se imponen, que tienen un carácter muy definido, que son muy decididos, no les da miedo, si van al parque, si van a tal lado, siempre son muy arriesgados, que expresan su enojo, a veces de pronto de una forma desbordada, pero siempre lo expresan, todas sus emociones son muy expresivos y que tienen mucha energía, que no se quedan quietos, que siempre están súper activos, súper enfocados y en algo que hacer, ¿no? Algo que hacer, algo que hacer, algo que hacer. Como esos chicos ya vienen, digamos, con esa forma, con ese patrón de personalidad desde que antes de nacer, ya vienen, digamos, con esas características muy definidas. Entonces los metemos en este grupo de hijo fuerza y son chicos que son muy imponentes, ellos imponen su voluntad. El segundo grupo en el que podemos, digamos, que ir buscando las características de nuestros hijos son los hijos cooperación. Y los hijos cooperación son estos chicos que son muy amigueros, que hablan mucho, que buscan siempre conciliar, que son muy tranquilos en su conducta, son muy dóciles, que a veces también intentan dejar de lado lo que quieren por complacer al otro. Son ese equipo, ese niño que busca en qué te ayudo, mamá, lo hacemos juntas, que llegan a acuerdos, que cumplen los acuerdos y que siempre están como en un proceso de observación. Observan mucho el mundo que los rodea y buscan entrar en ese mundo a través de la cooperación. Y vamos revisando aquí la diferencia, porque el hijo fuerza quiere entrar al mundo que lo rodea a través pues, de la fuerza, de la imposición. Mientras el hijo cooperación entra en la dinámica del mundo que lo rodea a través de la cooperación, de en qué puedo apoyar, en qué puedo, digamos, en dónde puedo estar. Y la negociación para ellos es súper importante. Y el tercer gran grupo es el hijo seguridad. El hijo seguridad es el niño que es muy analítico, muy observador, muy callado, a veces hasta tímido, que siempre está, digamos, retraído un poco,
es muy sensible, muy sensible, tiende a irse mucho hacia el arte, hacia las actividades hacia adentro. Recuerden que las actividades hacia adentro son aquellas actividades que no me necesitan en cooperación con otro, o sea, la lectura, la pintura, el dibujo, la plastilina, todo eso que me hace a mí entrar en mi propio mundo. Y estos hijos de seguridad son esos, que están siempre en su propio mundo. A veces se vuelven hasta invisibles. Uno dice, no, pero si estará por ahí el niño, sí, ahí está quietico, está juicioso. Y son niños que normalmente avalan mucho la sociedad, ¿no? Entonces, no, es que es súper juicioso, es que nunca se siente, es que nunca se impone. Cada uno tiene sus fortalezas, pero también tiene sus cosas por mejorar y sus cosas que hay que ayudarles. ¿Por qué? Porque un hijo seguridad suele ser o puede, si no tiene la atención, si no se fortalece su vasija de la valía, si no se les hace sentir que son valiosos la comunidad, en la familia, pueden ser adolescentes depresivos. Entonces, ellos van generando también a partir de esa gran, eh, digamos, forma de ser, que nos podemos caracterizar, van generando también ciertas actitudes en la adolescencia. Y luego tenemos también el tipo de padres. Y nosotros también como papás tenemos, digamos, una personalidad que nos lleva a ser de una manera u otra. Entonces vamos a ver 3 tipos de padres. Tenemos el padre mentor. Y este padre mentor es el padre chévere, bacano, que es amigo de su hijo, que nosotros decimos un padre helicóptero porque se entromete mucho en todo. Entonces quiere saber cómo está con los amigos, cómo está en el colegio, cómo está, qué dijo, por qué lo dijo, que no le da su espacio. Es un padre que, digamos que quiere abarcar todos los ámbitos de su vida. A veces, normalmente, puede ser un padre permisivo o un padre ausente, un padre que siente que su hijo ya puede arreglársela solo y entonces a veces es muy ausente. Y es un papá que no manda, que no, digamos que se impone, sino que sugiere o pregunta, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres hacer la tarea? La verdad yo creería que puedes hacer la tarea. ¿Sí? Es ese papá que es más, no es tan hacia hacia el mandar, sino más hacia la sugerencia. Pero también es un papá que implota mucho. Recuerden que tenemos varias formas de activar nuestro patrón reactivo, varias formas de reaccionar y una de ellas es implotar. Es eso que yo me voy guardando, pero cuando ya no puedo más, exploto de una manera muy grave. Entonces, es este padre mentor que, digamos, que es más amigo de su hijo. El otro tipo de padres que tenemos es el padre equipo. Este padre es un padre que se conecta con el presente, que le gusta estar ahí, que hace parte, digamos, del proceso de su hijo, que siempre está muy presente, siempre va a la entrega de informes, siempre sabe dónde está, que lo acompaña a la parte, digamos, deportiva, extracurricular, que es un papá muy dócil, normalmente en su conducta es muy tranquilo, es muy dócil, es un papá que hace muchos acuerdos también, es muy conciliador, hablan mucho, llegan a acuerdos y además se suelen saltar las consecuencias. Cuando el hijo pasa el límite para no pelear, para no buscar pelea, para que, bueno, dejémoslo así. Entonces son papás que no mantienen los límites muy fuertes, sino que se los van pasando para evitar el conflicto más que todo. Y por último tenemos el papá voluntad, que es este papá muy reactivo, que da órdenes, que es muy psicorrígido, que todo lo se hace a la perfección y que todo lo que se hace como yo diga, porque pues como yo digo está bien, porque yo soy tu papá. Entonces ese papá que impone su propia voluntad, que corrige constantemente está en la corrección porque pues busca la perfección, esta parte de su personalidad, que es muy organizado y busca mucho orden, siempre, digamos que genera una posición o una relación de superioridad. Entonces yo estoy aquí y tú estás aquí. Y es muy autoritario. Entonces, estos son los 3 tipos de padres, estos son los 3 tipos de hijos, y a veces nosotros necesitamos características de
diferentes estilos parentales para acompañar diferentes niños. Entonces, por ejemplo, un hijo fuerza se la lleva mejor o va a generar más conexión o va a tener mejores resultados con un papá mentor. Pero si un hijo fuerza y un papá voluntad están juntos, van a estar en choque, en pelea, en gritos, en golpes, en todo el tiempo reactivos, en enganche. Mientras que un hijo fuerza que convive con un papá mentor es un niño que aprende a conciliar, porque cuando se engancha, pues no encuentra en su papá la pelea, entonces aprende a conciliar. Un hijo cooperación necesita un padre equipo. Un hijo cooperación es un papá, necesita un papá que le ayude a formar equipo, que le ayude a hacer acuerdos, que le ayude a de pronto mantener ese proceso de conciliación sin ponerse detrás de las personas, sino haciéndose valer también el primero. Y un hijo seguridad necesita un padre voluntad. Cuando los niños son muy tranquilos, muy miedosos, muy ocultos, sí necesitan ese papá que empuja, ese papá que lleva, ese papá que acompaña un poquito más hacia la fuerza, pero que acompaña. Siempre con amor, siempre con respeto, pero que acompaña. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el taller? Vamos a hacer a través de diferentes tests de personalidad, descubrir dónde nos podemos centrar, aunque yo sé que con las características ustedes ya más o menos saben qué tipo de padres son y qué tipo de padres, de hijos tienen, perdón, pero vamos a crear herramientas de cómo soy un papá con este hijo y cómo soy un papá con este hijo. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo una hija cooperación y un hijo fuerza. Los que me conocen saben que mi hijo menor es fuerza total, es súper, él se impone totalmente. Entonces, a veces tengo que acompañar a los dos desde diferente posición. O sea, no puede ser la misma posición que uso con mi hija cooperación a la que uso con mi hijo fuerza, ¿no? Porque ella necesita un poquito más de no pasarme el límite y en cambio él necesita un poco más de negociación para mantenerse. Entonces, vamos a ver en el taller cuáles son esas herramientas. Ustedes pueden desde ya empezar a aplicar eso, de darse cuenta que si mi hijo es un hijo fuerza, pues no me voy a ir contra él porque me voy a enganchar. Entonces, si mi hijo es un hijo fuerza, voy a negociar con él. Pero si mi hijo es un hijo seguridad, pues no le voy a permitir que se mantenga oculto, sino que lo voy a empujar y lo voy a llevar a que salga un poco más de esa zona de confort. Y si mi hijo es un hijo cooperación, pues ya sé que con él puedo hacer un buen equipo y le puedo dar más responsabilidad. Tal vez le puedo dar más responsabilidad a un hijo cooperación que a un hijo fuerza, ¿sí? Entonces, todas esas cosas, esas herramientas me ayudan a buscar y a tener formas de reaccionar con cada uno de mis hijos, de acuerdo también un poco a mi patrón y también cómo puedo obtener herramientas de los tres estilos parentales, ¿no? No nos vamos a quedar solo en uno, necesitamos de los tres y tal vez cambiar de acuerdo a la situación. ¿Alguna persona tiene una pregunta en este tema? ¿Se reconoce tal vez en alguno de estos estilos? ¿O reconoce tal vez a su hijo? Puede ser. Hola Aleja, yo sí. Cuéntame. Venga, venga. Yo tengo por lo menos tres, ¿sí? Tres niños, dos niñas y un niño. Y ahora observando todo lo que dices, tengo dos que son fuerza, o sea, que se esconden una cosa y otra. Y yo soy totalmente autoritaria y perfeccionista y siempre estamos en completo choque, ¿no? O sea, es ahí que. Lo que yo te decía un poco y es tratar desde ya mi madurez como adulto, saber qué tipo de padre necesito con los hijos que tengo. Entonces, bueno, en tu caso dices, no, yo tengo dos que son hijos fuerza, yo ya sé que con ellos el enganche no va, porque es que el adulto es el que debe evitar engancharse. Entonces, ¿cómo no te enganchas? Pues si tú les de una vez les dices, me haces el favor, todos se paran, ¿qué vamos a comer? Vas a encontrar un enganche de una. El niño fuerza reacciona, no quiero,
no, todavía no, no, no voy, depende de la edad que tengan, pero siempre va a haber un no. A la orden, ellos siempre van a responder con un no. O Entonces, a veces, por no decir no, se esconden en que se encierran y se quedan callados y hacen mala cara y como que no quiero, pero no dicen no, pero lo están expresando de otra manera. lo expresan, exacto, expresan el no. Y es como tú, por ejemplo, en este ejemplo pequeño que te pongo de la hora de comer, o nos vamos a ir a comer, o vamos a cambiar alguna actividad, no te impones, sino los invitas. Bueno, ¿quién me quiere acompañar a servir la comida? Vamos a hacer un concurso entre los dos, a ver, porque los dos son fuerza. ¿Quién gana para? Porque la competencia para los niños fuerza es activación. Ellos con la competencia se activan inmediatamente a yo quiero hacerlo. Entonces es como tú cambias tu comunicación de la orden hacia la motivación. ¿Cómo hago que esto que yo quiero que hagan, que es sentarnos a la mesa a comer, no sea una orden, sino sea una motivación? Y cuando tú cambias esa parte reactiva que tú dices y me reconozco como una persona que soy reactiva, que soy fuerza, que soy autoritaria, pero con ellos no me funciona, pero cuando yo la cambio, en principio te van a mirar raro, van a decir como, ¿y a mi mamá qué le pasó? ¿Y mi mamá por qué no me está contestando? ¿Mi mamá por qué no me está peleando? Y van a estar como un poco desconcertados. Pero luego van a entender que hay una nueva dinámica en casa, que mi mamá cambió y que pues yo ya no peleo con mi mamá, o ya no le digo, o ya no ignoro, o ya no me escondo, porque no voy a encontrar esa pelea. Entonces es que seamos muy inteligentes y entendamos que la responsabilidad de cambiar es de parte de nosotros, ¿sí? Ubicar las herramientas necesarias, como les decía al principio, ubicar esas herramientas necesarias y practicarlas en mi conversación, en mi comunicación con el otro, en evitar el no, en que yo ya sé que soy autoritaria, entonces, hoy me voy a poner el reto de crear todas las órdenes a través de una negociación? Y eso, por ejemplo, para ti sería un gran reto, pero cambiaría tu comunicación en un día, ¿sí? Entonces, es este tema de tratar de darnos cuenta cuáles son las falencias que tenemos que llevan a que nuestros hijos respondan de mala manera y cómo las cambiamos, ¿sí? Súper interesante, Aleja, muchas gracias. Igual recuerden que en el taller que vamos a tener práctico, vamos a ver un montón de toda esta información y les repito, la idea es que ustedes lleven herramientas súper prácticas en el hacer, en que todo el tiempo que estemos en el taller es cortico, son 4 horitas nomás, pero en esas 4 horas estemos todo el tiempo trabajando en cambiar mi patrón, en cómo variar de un lado a otro. En este espacio vamos a hacer ejercicios de cómo respondo desde papá voluntad, cómo respondo desde papá equipo, cómo respondo desde papá mentor, para que yo lo vaya teniendo más a la mano y cuando tenga la situación, ya recuerde cómo debo responder. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a este espacio porque va a ser muy, muy productivo. Listo. Y por último, ya para ir terminando, pues el último pilar para ser un papá consentido es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es un tema que nos compromete a todos, que nos exige a todos, que al principio, hace unos años, cuando iniciamos con este tema, era como, ay, sí, qué bonito, ver inteligencia emocional. Ahora es un requerimiento para conseguir trabajo, para vivir en equipo, para ser parte de una sociedad. Es regular mis emociones, ¿sí? La inteligencia emocional es regular mis emociones, es aprender a amarme a mí mismo y es aprender a entender a mis hijos ya no como el niño que yo puedo moldear, sino como el papá que viene al mundo a guiarlo en su proceso. Y quiero abrirle un pequeño espacio. Ay, tengo una pregunta de Samuel Cárdenas. ¿Cómo está, don Samuel? Cuéntemelo. Buenas noches para todos. Quería preguntarle en referencia a eso que está supremamente interesante, es en qué momento se logra identificar más allá de las pautas generales, digamos, conceptuales que has dado sobre cada uno de los tipos de hijos y tipos de papás. ¿En qué momento se puede llegar a creer que es uno u otro y de pronto cometer alguna imprecisión en referencia a eso? Primer punto. Y segunda pregunta es, en función de eso, ¿cómo se logra
establecer una conducta de parte de los papás que sea habitual cuando no se ha manejado como corresponde. Entonces, un papá voluntad, siempre ha sido papá voluntad, pero tiene un hijo que es puerta, entonces siempre van a estar en conflicto, no tienes conocimiento para manejar eso, y el concepto que estás dando es supremamente interesante, pero siempre ha sido papá voluntad. Hasta ahora, y logro identificar con las herramientas que tú das, de que es un hijo puerta, entonces el papá tendría que cambiar su, digamos, su hábito en referencia a cómo maneja su hijo. ¿Qué tiempo dura eso y cómo se manejaría y cuál sería la mejor manera de manejarlo? Porque es supremamente interesante. Entonces me parece que esa sería la pregunta. Y te agradezco la información muy, muy, muy. A ti, don Samuel, muchas gracias por participar. Voy a pedir que me devuelvan un momentico a la diapositiva anterior para que revisemos ese tema. Realmente, don Samuel, si nosotros lo analizamos de forma más en reflexión, aunque nos definimos de cierta manera, nos definimos como un papá voluntad, un mentor, un equipo, vamos a darnos cuenta que en diferentes aspectos de nuestra vida, con diferentes personas, usamos diferentes, digamos, patrones, ¿sí? Tal vez con mi hijo es más fácil ser un papá voluntad, además porque así fue mi papá y así aprendí, porque eso es una de las cosas que más veo en sesiones, en grupos, en charlas con padres, pues aprendimos a ser padres porque así fueron conmigo. Entonces tal vez eso es como lo que tengo, pero resulta que cuando estoy en el trabajo soy más equipo, pero resulta que a veces cuando estoy con mis amigos soy más mentor, porque la verdad es que todos tenemos un poco de todos, de cada uno de estos estilos, todos los tenemos dentro, ¿sí? Y depende mucho de la situación, depende mucho del entorno y depende mucho de con quién me estoy relacionando, entonces yo uso ese estilo, ¿no? Entonces, si en el trabajo tal vez uso un estilo más de equipo, tal vez con mi esposa uso un estilo más de mentor, o con mi hijo, eso, muchas personas me dicen, no, es que yo con mi hijo uso un estilo muy de equipo, pero con mi esposa uso un estilo muy voluntario, ¿sí? Vayan empezando a revisar cuándo y con qué personas usan qué estilo y por qué. Y por qué con esas personas la relación es diferente y por qué con mi hijo la relación es de esta manera. Y no quiere decir que no, pues yo he sido siempre voluntad, entonces tengo que cambiar, porque es que hacer un cambio profundo no es tan fácil, ¿sí? O sea, generar un cambio desde ya, no, hoy decidí ahora no ser un papá voluntad, voy a ser un papá equipo. En mi caso, yo soy una mamá equipo, voy a ser una mamá voluntad, me ha sido muy difícil, de verdad, no me sale tan bien. Pero es uno, cuestión de darse cuenta por qué necesito ser de esta manera. Dos, mantenerse en la práctica, en la práctica, en la práctica, en la práctica. Y darme cuenta si esto funciona realmente. Y tres, permitirme cambiar mi forma de verme como papá. Y esto es uno de los objetivos que tenemos en el taller. Es uno de los objetivos de estos webinars. Es uno de los objetivos de estos espacios y de esta comunidad. Cambiar mi forma de entenderme como papá. Saber que puedo ser un papá diferente, que puedo ser un papá que genera cosas diferentes. Eso con respecto a la segunda pregunta. Y con respecto a la primera pregunta, ¿cómo saber exactamente? Bueno, hay muchas formas, hay muchas características, hay muchos talleres, quiz que me permiten, encuestas que me permiten entender cómo mi patrón se define a través de estos tres. Entonces, eso es, digamos, que el trabajo que podemos realizar en el taller, de pronto una sesión 1 a 1, que nos podamos reunir. Recuerden que pues también en SOCA hacemos sesiones 1 a 1 con los chicos, con los papás, para poder definir esos patrones. Y cuando ya los tengo definidos, empiezo a reflexionar y a hacer un trabajo de introspección de por qué yo soy así. O sea, ¿dónde aprendí a ser un papá equipo? ¿Dónde aprendí a ser un papá voluntad? Cuando yo puedo hacer esa reflexión, entonces puedo cambiar mi patrón reactivo, que al final eso es lo que queremos, cambiar el patrón reactivo. Espero te haya quedado súper clara la pregunta. Y bueno, continuamos. Si nadie más tiene alguna pregunta, continuamos. Bueno, antes
antes de continuar, voy a darle un minuto, un espacio pequeñito a otro testimonio, a otro papito que también admiro, valoro muchísimo y que también he tenido la oportunidad de acompañar, y es a John. No sé si estás por aquí, John, para que por favor actives la cámara y nos cuentes pues cuál es tu testimonio, cómo te ha ido aquí en Soca, y bueno, este es tu espacio, John, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. ¿Se escucha bien? Sí, señor. Bueno, muy buenas noches a todos. Pues muy agradecido, por supuesto, Alejandra, contigo, con el equipo Soca, por la invitación, ¿no? Sí, efectivamente, pues nuestro hijo Sebastián ha tenido la oportunidad de participar ya en 2 talleres con Soca. Realmente, pues, donde ha pues, compartido con otros niños, y pues realmente ha sido muy enriquecedor esa experiencia, tanto para él como para nosotros como padres, ¿no? Hemos evidenciado en especial en Sebastián aceptación de sí mismo, ¿sí? Tiene claro que es un niño carismático, protector, colaborador, en fin. Tiene claro quién es, se acepta a sí mismo, ha desarrollado mucho autocontrol de sus emociones, lo hemos podido evidenciar. Y también ha desarrollado liderazgo, ¿sí? No le da pena levantar la mano, dar su opinión, justificar, argumentar. De verdad, pues ha sido pues, una experiencia pues muy grata para nosotros, ¿no? Verlo también, digamos, en cuanto a el tema que mencionas de inteligencia emocional. Vemos a diario cómo pues, lastimosamente encontramos en las noticias a diario riñas, personas que se lastiman, personas que se agreden, que se matan entre sí por intolerancias, por no saber resolver conflictos. Y hemos encontrado en él, después de los talleres, una mayor disposición a conversar, a resolver los conflictos, a ponerse en el lugar del otro, oye, ven, conversamos, ven, te doy mi punto de vista, ¿sí? Y para nosotros como papás también, lo que acabas de mencionar, ellos nos observan, cuando nosotros cambiamos, ellos también lo hacen. La mejor forma de educar es con el ejemplo. Si yo me siento a leer, mi hijo también se va a sentar a leer conmigo. Todo eso lo hemos podido aprender y mucho más. De verdad, estamos muy agradecidos, Alejandra, contigo, con tu equipo por esta tarea maravillosa que están haciendo con los niños. Ayudarles a desarrollar esas habilidades blandas necesarias para cualquier persona, en realidad. De verdad, gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, John, de verdad, por este espacio, por tus palabras. Muchas gracias. Y te invito o te invité a ti a este espacio porque ustedes son una familia que nos han acompañado en varios procesos, pero que además se han unido, ¿no? Y eso es una parte muy importante. Tal vez al principio estaba la mamá, Sandrita, como más interesada, yo quiero hacer, yo quiero ver, y cuando entra el papá, entras tú a ser parte también del proceso, entonces hay un cambio como exponencial, ¿no? Y a eso eso es algo que yo quiero que ustedes se lleven en este espacio, y es que cuando uno jala, ¿sí? Cuando uno jala hacia un lugar, cuando una persona, una mamá, un papá jala hacia un lugar, digamos que avanza, pero cuando es toda la familia la que se une en pro de educar a nuestros hijos en inteligencia emocional, digamos que el cambio es exponencial. A mí me pasó también, muchas veces estuve en un ambiente en el que no me acompañaron en el proceso, pero hoy en día tengo como un acompañamiento muy fuerte de mi familia en este espacio, y siento que eso ha generado un aumento en el proceso, y a veces, obvio, a veces somos humanos, ¿no? Entonces a veces vuelve mi patrón reactivo, entonces a veces grito, entonces a veces siento la necesidad de golpear, pero hay alguien al lado que me dice, oye,
cálmate, oye, volvamos, intentémoslo nuevamente, volvamos a hacerlo. Y cuando eso sucede, entonces nuestros hijos también aprenden que podemos equivocarnos y volver a empezar. Y ustedes son una familia hermosísima y es un ejemplo a seguir en cuanto a la unión de los dos hacia un mismo fin, que es pues educar en inteligencia emocional. Entonces, muchísimas gracias, John, por tu testimonio y por acompañarme nuevamente en este espacio. Entonces, bueno, gracias. Vamos dándole ya, digamos que cerrando este espacio de webinar sobre los 4 pilares para ser un papá consentido. Y el último que nos queda es inteligencia emocional. Educar en inteligencia emocional, como les decía, no es solamente como algo de moda, no, es un requisito, es una necesidad. Hoy en día las empresas ven la necesidad de contratar personas que tengan ciertas habilidades. Ya no son solamente requeridas las habilidades cognitivas, sino que necesitamos de la inteligencia emocional para poder hacer empresas y para poder hacer sociedades, digamos que más sanas. En esto, pues que tengan una buena comunicación, que sean creativos, que tengan solución de problemas, que gestionen el estrés. No sé si alguno se ha encontrado con la oportunidad de buscar trabajo y muchas veces hasta ahora en los requisitos laborales ponen manejo del estrés, el liderazgo, comunicación asertiva, o sea, ya es algo que es hacer parte del requisito para ser parte de una comunidad, de un trabajo. Entonces, yo tengo la bendición y la oportunidad de guiar a estudiantes en un colegio, en los Cedros, que además aprovecho para dar la gratitud a la comunidad Cedros, además aquí hay muchos papitos de este colegio, del Colegio de los Cedros, y tengo la oportunidad de acompañarlos a ellos diariamente y veo cuáles son los vacíos de los chicos en su emocionalidad todos los días y cómo ese acompañamiento los ayuda también a avanzar académicamente, porque yo entiendo que el conocimiento debe ser integral, que no podemos seguir dividiéndonos entre la parte académica, la parte social y la parte emocional, ni sabemos ni respondemos, sino que el aprendizaje debe ser integral. Aprendemos lo académico, aprendemos lo social, pero aprendemos lo emocional y aprendemos del mismo y lo espiritual, porque en esta sociedad, en este momento, estamos teniendo más problemas desde lo emocional y lo espiritual que desde lo académico. Entonces, eso es una necesidad. Y bueno, les cuento que esto será parte de nuestro último espacio en el taller, a ayudarnos a desenvolvernos en nuestras propias habilidades blandas, porque seguimos hablando de educarnos a través del ejemplo, pero si yo no tengo esas habilidades blandas, no sé cómo desarrollarlas, si no las tengo a la mano, pues no puedo tampoco enseñar a mis hijos a tenerlas. Entonces, ese espacio de inteligencia emocional también lo vamos a trabajar en el taller. Y bueno, el taller me está preguntando Aleja, entonces voy a contestar esa pregunta. El taller será el próximo 18 de marzo, es un sábado a las 4, son 4 horas, de 2 de la tarde a 6, van a ser 4 horitas que vamos a trabajar en un proceso supremamente práctico, intensivo y todo el tiempo de la acción. ¿Por qué? Porque yo quiero ser un papá consentido, pero si no creo acciones para ser un papá consentido, pues no voy a hacer no va a llegar a esa meta. Porque mis acciones me demuestran de lo que soy, ¿no? Y mi forma de ser también conduce a mi accionar. Entonces, es algo que se complementa. Entonces, eso es la idea, poder crearnos en comunidad, mantenernos en comunidad, pero además seguir aprendiendo y darnos la oportunidad de crear acciones para que realmente haya un cambio, de no quedarnos solamente en este espacio, en las charlas, en las conferencias, en las lecturas, sino en la práctica, porque solamente a través de la práctica es que realmente aprendemos, ¿no? Yo le digo mucho a mis estudiantes, cuando tú me lo expliques, sé que aprendiste. Cuando ustedes lo practiquen, saben que sí aprendieron algo. Lo demás es información que guardamos y que eventualmente olvidamos. Entonces, tendremos este taller, van a ser 4 horas, tendremos un espacio práctico, lúdico, divertido, donde trabajaremos estos 4 pilares con herramientas
muy claras que ustedes se van a poder llevar a su casa y empezar a actuar ahora mismo, empezar a socializar y llevar a cabo. Además, pues vamos a tener unos bonos importantísimos en este espacio. Vamos a acompañarlos a ustedes en fortalecer los 4 pilares. Recordemos que son disciplina rítmica, comunicación asertiva, estilos parentales e inteligencia emocional. Con estas 4 cosas vamos a trabajar el 18 de marzo de 2 de la tarde a 6. Vamos a tener un cupo reducido porque además cuando el equipo es muy grande es más difícil trabajar, entonces vamos a tener un cupo limitado para este espacio. Vamos a abrir inscripciones en este momento. El taller tiene un valor de 250.000 pesos las 4 horas. Pero pues las personas que me escriban en este espacio mientras estamos aquí van a tener un descuento especial y quedará en 180.000 pesos. Pero además, porque a mí me interesa que nos juntemos y que seamos todas las personas que nos involucramos en el proceso de crianza de nuestros hijos. Si ustedes van en pareja, va a tener un descuento adicional y quedará en 300.000 pesos para los dos. O sea, 150 cada uno. Por favor, escríbanme en el WhatsApp, por favor, aquellos que se inscribieron al taller o que entraron al taller, pero no hacen parte del grupo de WhatsApp, inscríbanse, voy a enviarles el link en este momento para que entren al grupo de WhatsApp, porque por ahí vamos a generarles el bono de descuento al taller, y además, por participar en este espacio y para aquellos que quieren ir al taller, les voy a enviar un PDF llamado Código Familiar. En este PDF, pues es un taller práctico para que ustedes escriban cuál es su código familiar y adelantemos un poquito de trabajo y de tarea de lo que vamos a hacer en el taller. Entonces, aquellos que aún no hacen parte del grupo de WhatsApp, por favor, les estoy enviando el link en este momento. Inscríbanse, únanse al grupo porque ya les voy a enviar también el PDF sobre el código familiar para que lo vayamos armando. Recuerden, el descuento va a ser solamente para las personas que se inscribieron o que participaron en este taller. Tendremos inscripciones abiertas hasta el 10 de marzo. Son 4 horas, un sábado de 2 a 6 de la tarde y de verdad los invito a que se den la oportunidad de participar, a que se den la oportunidad de hacer un cambio en su vida y de realmente generar una acción. Y sé que algunos estarán pensando, uy, no, pero no tengo tiempo, no, pero no tengo dinero, no, pero es que no sé si ir, es que me queda difícil, es que, porque eso es algo que hacemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a un accionar, algo diferente. Pero quiero invitarlos a que reflexionen de algo que nos traía un poco Lauren, es cuántas veces gastamos o invertimos en cosas materiales, en cosas banales, en una comida, en una salida, para llenar tal vez ese vacío de conexión que tenemos con nuestros hijos. ¿Cuántas veces estamos gastando más dinero en cosas materiales que en crear acciones reales que me lleven a un cambio conmigo? Entonces, esta es la invitación, esta es la oportunidad. Es el primer taller de crianza respetuosa que se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga, que tiene estas dinámicas tan prácticas y tan lúdicas, y sé que no se van a arrepentir. Sé que les va a encantar el taller porque a los niños también les gusta mucho. ¿Y la idea cuál es? Es que se trabaje el taller de empoderarte con los chicos, vamos a seguir trabajándolos también, pero además que trabajemos con los papás para que haya una conexión más fuerte entre unos y otros. Bueno, para finalizar, entonces, un resumen pequeñito. Recuerden que los 4 pilares para ser un papá consentido son disciplina rítmica, comunicación asertiva, súper importante la forma en cómo nos comunicamos con nuestros hijos, estilos parentales, qué tipo de papá soy, qué tipo de papá de hijo tengo, y pues educar en inteligencia emocional. Estos son temas que vamos a ampliar, que vamos a trabajar de forma, digamos, práctica y lúdica el próximo marzo 18, sábado, de 2 de la tarde a 6 de la tarde. Vamos a tener muchas actividades, además vamos a tener una hora de coach ontológico con Dianita Santamaría, la directora de la escuela de ECOA, una escuela de coach ontológico la más grande de Latinoamérica. La directora Bucaramanga nos va a acompañar en una horita en este espacio realizando un taller de coach ontológico para nosotros como papás.
también es un bono adicional, es algo que nos ayuda muchísimo a nosotros en nuestro proceso y ella nos estará acompañando este día del taller. Tendremos también pues actividades, como les digo, y Empoderarte, que es el taller para niños y adolescentes, lo realizaremos la segunda semana de abril, para que también estén súper pendientes a aquellos que quieren llevar a sus hijos a que hagan parte de este campamento y de esta experiencia. A veces no es fácil, a veces no nos, como dijo Andrea, y lo traigo de verdad, no todos los días son, digamos, súper felices, todos los días no soy capaz de mantener siempre mi patrón reactivo quieto, pero lo importante es que no estamos solos, lo importante es poder comunicarnos entre nosotros, lo importante es poder generar estos espacios en los que me doy cuenta que así como yo quiero cambiar la forma en que me conecto con mis hijos, somos un montón de papás allá afuera que también lo quieren hacer. Y cuando nos unimos, cuando estamos todos en comunidad y cuando nos acompañamos en estos problemas, en estas cosas, en estas inquietudes que nos surgen con nuestros hijos, entonces creemos que podemos, salimos adelante y sobre todo generamos acciones diferentes. Entonces, muchas gracias a todos por ser parte de la comunidad. Por favor, inscríbanse o lleguen al link del WhatsApp. Otra cosa muy importante es que guarden el número de Soca Kids dentro de sus contactos para que les pueda llegar toda la información, para que les pueda llegar los webinars, para que les pueda llegar el PDF que les voy a enviar sobre código familiar, que es el taller que hizo Andrea que nos estaba comentando. Ese taller lo voy a enviar de forma gratuita por el WhatsApp para que todos ustedes lo hagan y lo realicen en casa con su pareja, con su familia, con su hijo o hijos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna información que se me haya de pronto pasado por alto. ¿No? Preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, escríbame en el chat cualquier cosa, guarden el contacto. Vamos a estar realizando también talleres virtuales para los que están fuera de la ciudad, para los que están lejos. Por favor, síganos en Instagram, Soca Kids, Soca con S y K, Kids. Síganos en Instagram porque muchos de estos talleres que estamos realizando de forma presencial los vamos a hacer también de forma virtual para los que no se encuentran en la ciudad de Bucaramanga puedan acceder a esta información y puedan desarrollarla también ustedes en casa, porque esa es la idea, ¿no? Aquí, pues en Bucaramanga tenemos la opción de la presencialidad, que para mí es una opción muy bonita porque nos conecta, pero también estaremos a través de la página de Instagram compartiendo muchos talleres de forma virtual. Listo, no siendo más, me despido, muchas gracias, no vi por ahí ninguna pregunta, no se me pasó nadie, entonces les agradezco muchísimo por este espacio, por acompañarme, por ayudarme a hacer esta comunidad que nos une con un solo objetivo, que es lo más importante que tenemos y es nuestros hijos. Les deseo una muy buena bendición para esta noche, para toda la semana, para el fin de semana y pues abrazos. Muchísimas gracias a todos por acompañarme. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien.